Encontré en el ático 84 fotos de mi padre con uniforme de las SS nazis, sonriendo junto a prisioneros en un campo. Mi familia lo venera como héroe de la resistencia francesa. Debo revelar que mintió 70 años y su nombre está en documentos de ejecuciones, y mi ciudad tiene un memorial con su alias heroico. El ático de la casa de mis abuelos era un santuario polvoriento, un mausoleo de recuerdos de una familia que, para mí, era un pilar de la rectitud y la historia. Mi abuelo, a quien nunca conocí, era una figura mítica en mi vida. Un héroe de la resistencia francesa, el hombre que había desafiado a los nazis, el hombre que había salvado a su ciudad. Su nombre, Jacques Dubois, estaba grabado en un monumento en el centro de la plaza, un recordatorio de la valentía que, según la historia de mi familia, él había personificado. Mi padre, su hijo, un hombre ya anciano y frágil, lo veneraba como a un dios. Para él, mi abuelo era la encarnación del bien. Una tarde de verano, mi padre me pidió que subiera al ático a buscar unos viejos álbumes de fotos de la familia. El ático, un lugar lleno de recuerdos, de baúles antiguos y de muebles cubiertos con sábanas blancas, era un túnel del tiempo. El aire era denso, pesado, lleno de un olor a moho y a tiempo. Encontré el álbum de fotos, pero algo más llamó mi atención. Debajo de un baúl, envuelto en una tela de lino, había un baúl pequeño, de metal. No tenía candado, pero tenía un cierre que parecía no haber sido abierto en décadas. La curiosidad me picó, y la confianza que sentía me hizo abrirlo sin dudar. El baúl, en su interior, no tenía nada de valor. Tenía un cuaderno de cuero, una pluma de oro, y un álbum de fotos. No era un álbum de fotos de la familia. Era un álbum de fotos de mi abuelo. Un álbum que nadie en mi familia había visto. Pasé la primera página, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La foto era en blanco y negro, y en ella, mi abuelo, el héroe de la resistencia francesa, estaba vestido con un uniforme de las SS nazis. Su rostro, el rostro que yo conocía por las fotos de la familia, estaba sonriente, con una sonrisa que me heló la sangre. Estaba de pie, junto a otros soldados, con el brazo derecho en alto, en un saludo nazi. El corazón se me detuvo. Pasé la página, y la imagen se volvió más nítida, más aterradora. Había fotos de él en un campo de prisioneros, con la misma sonrisa en el rostro, con prisioneros en el fondo, con el rostro pálido, con la mirada perdida. Y al lado, una foto de él, con un arma en la mano, con un prisionero arrodillado frente a él. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. El álbum contenía 84 fotos. 84 fotos de mi abuelo, un hombre que yo creía conocer, un hombre que mi familia veneraba, un hombre que había mentido. Y la mentira de su heroísmo, se había convertido en la base de la identidad de mi familia, en la base de la identidad de mi ciudad. En el fondo del baúl, encontré un diario, escrito en alemán, en una caligrafía que reconocí como la de mi abuelo. Lo abrí, y las primeras líneas me hicieron sentir un escalofrío. El día de hoy, he llegado a mi destino. La resistencia, la mentira que he creado, es la única forma de sobrevivir. La única forma de que la historia no me juzgue. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un traidor. El hombre que había salvado a su ciudad, era un monstruo. Y mi familia, mi padre, todos habían vivido una mentira. La verdad que yo había descubierto en el ático, era un veneno que podía destruir a mi familia, que podía destruir la identidad de mi ciudad. Y la pregunta que me torturaba, era si debía revelar la verdad, si debía destruir el legado de un héroe, si debía destruir la mentira que había mantenido a mi familia a salvo. El corazón me latía con una fuerza desbocada. El baúl, antes un simple objeto antiguo, ahora era la caja de Pandora. En mis manos, el diario de mi abuelo, con su caligrafía temblorosa en alemán, se sentía como un arma cargada. La mentira que había mantenido a mi familia unida durante décadas se había revelado como una traición. Subí al piso de abajo, con el baúl en mis manos, sintiendo el peso de la verdad. No podía mostrarle esto a mi padre. No podía. Su salud ya era frágil, y la verdad de que el hombre que había venerado toda su vida era un monstruo, lo mataría. Me encerré en mi habitación, con el baúl en el suelo. Saqué el diario, y con la ayuda de un traductor en línea, empecé a leer. Las primeras entradas eran las de un joven idealista, un hombre que creía en la causa. Hablaba de la pureza de la raza, de la gloria del Reich, de la necesidad de limpiar el mundo de la corrupción. Las palabras eran las de un fanático, de un hombre que había sido adoctrinado, pero aún así, eran las palabras de mi abuelo. Pero a medida que avanzaba en el diario, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más oscuras, más sombrías.
Hablaba de la brutalidad de la guerra, de la inhumanidad de los campos de prisioneros, de la culpa que lo consumía. Hablaba de las ejecuciones, de la sangre, de las almas que se había llevado. Y hablaba de los prisioneros, de los rostros que lo miraban, de los ojos que le pedían piedad. El diario no era solo un registro de un fanático, sino también un registro de un hombre que había perdido su alma. El baúl contenía un espejo de la vida de mi abuelo, y en ese espejo, la imagen de un héroe de la resistencia se desmoronaba. El diario hablaba de un hombre que, al final de la guerra, había desertado. Había huido del campo de prisioneros, había cambiado su nombre, había falsificado su identidad. Había creado un nuevo yo, un héroe de la resistencia, un hombre que había salvado a su ciudad, un hombre que se había redimido. La mentira de su heroísmo, era la única forma de sobrevivir. Era la única forma de que su familia no lo juzgara, de que su ciudad no lo condenara. El hombre que yo creía que era un héroe, era en realidad un monstruo, un hombre que había huido de su pasado. Y su legado, el legado de la resistencia, el legado de su nombre en un monumento, era una mentira. El diario se detuvo, y la última entrada me hizo sentir un escalofrío. El día de hoy, he enterrado mi pasado. He enterrado mi baúl. He enterrado mi diario. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de lo que no pude hacer. De lo que no pude ser. La última frase, no me arrepiento de lo que no pude ser, me golpeó con la fuerza de un tren. Mi abuelo no se arrepentía de ser un nazi. Se arrepentía de no haber sido el héroe que su familia y su ciudad creían que era. El diario no era solo un registro de un monstruo, sino también un registro de un hombre que se había arrepentido de su vida, de un hombre que, en su locura, había creado un héroe para sí mismo. Y ahora, yo, su nieta, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. La verdad, el oscuro legado de mi abuelo, era un veneno que me quemaba por dentro. El diario, sus fotos, la historia de un hombre que se había redimido a sí mismo con una mentira, todo era un peso que me aplastaba. No podía quedarme en la casa, en ese museo de la mentira. Sentía que mi padre, que mi familia, que mi ciudad, eran cómplices silenciosos de una historia que nunca había ocurrido. Salí de la casa, con el baúl en mis manos, y me dirigí al centro de la ciudad. El sol de la tarde iluminaba la plaza, y en el centro, el monumento a los héroes de la resistencia se alzaba, un faro de la historia que mi abuelo, un hombre que yo creía conocer, había ayudado a escribir. En la base del monumento, su nombre, Jacques Dubois, estaba grabado en la piedra, una mentira que había durado 70 años. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y culpa. ¿Debía revelar la verdad? ¿Debía destruir el legado de un héroe, la fe de mi padre, la identidad de mi ciudad? La respuesta a mi pregunta me torturaba. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. No podía simplemente mostrarle el baúl a mi padre, a mi familia, a mi ciudad. Tenía que encontrar a alguien más. Alguien que hubiera estado allí. Alguien que pudiera confirmar la historia de mi abuelo. Alguien que pudiera ser mi testigo. Recordé una de las fotos del álbum. Era una foto de mi abuelo, con el uniforme de las SS, con una mujer a su lado, una mujer que lo miraba con una sonrisa en el rostro. Su rostro, el rostro de una mujer joven y hermosa, me sonaba. La reconocí. Era la abuela de mi mejor amiga, una mujer que había vivido en la ciudad toda su vida. La mujer que había sido la única persona que había estado allí, que había conocido a mi abuelo antes de que se convirtiera en un héroe. Me dirigí a la casa de mi mejor amiga, con el baúl en mis manos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Encontré a su abuela, una mujer de unos 90 años, sentada en una silla de ruedas, con el rostro arrugado por el tiempo, pero con los ojos llenos de vida. Le mostré la foto de ella y mi abuelo, con el uniforme de las SS. La abuela de mi amiga, al ver la foto, se quedó en silencio. Sus ojos se posaron en la imagen, y una lágrima corrió por su mejilla. Jack, susurró, su voz era un hilo. Lo sabía. Sabía que un día, alguien encontraría la verdad. El corazón se me detuvo. Ella lo sabía. Sabía que mi abuelo, el héroe de la resistencia, era un monstruo. ¿Qué pasó?, le pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Qué hizo mi abuelo? La abuela de mi amiga me contó una historia que me heló la sangre. Mi abuelo no había sido un héroe, sino un traidor.
Se había unido a las SS, había participado en las ejecuciones de los prisioneros, había matado a gente. Y al final de la guerra, cuando el régimen nazi se desmoronó, había desertado, había cambiado su identidad, había creado una nueva vida, una vida como héroe de la resistencia. Nos obligó a todos a callar, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Nos dijo que si decíamos algo, nos mataría. Que si decíamos algo, el mundo se vendría abajo. Y nosotros, por miedo a que nos hiciera daño, nos quedamos en silencio. La verdad que yo había descubierto en el ático, era la verdad de un pueblo, la verdad de una ciudad que había vivido en la sombra de una mentira. Y ahora, yo, la nieta de un monstruo, tenía en mis manos la prueba de la traición, la prueba de la mentira que había durado 70 años. Y la pregunta que me torturaba, era si debía revelar la verdad, si debía destruir el legado de un héroe, si debía destruir la mentira que había mantenido a mi familia, a mi ciudad, a salvo. El peso de la verdad era insoportable. No era solo la traición de mi abuelo, sino la complicidad de un pueblo entero. Mi amiga, mi padre, y yo misma, éramos todos, en un sentido macabro, herederos de una mentira que se había perpetuado por miedo y conveniencia. La abuela de mi amiga, con sus ojos llenos de lágrimas, me había entregado el legado de una cobardía colectiva. Mi abuelo no había sido un héroe, sino un verdugo que se había transformado en un protector a punta de amenazas. Regresé a casa, con el baúl en mis manos, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Mi padre, frágil y viejo, me esperaba en la sala de estar. La imagen del monumento, la mentira en la plaza, me golpeó con una fuerza abrumadora. No podía seguir con esta farsa. No podía dejar que mi padre viviera el resto de su vida creyendo en un héroe que no existía. Me senté frente a él, con el baúl en el suelo. Le conté todo. La llamada al ático, el baúl, el diario, las fotos. Le conté la historia que la abuela de mi amiga me había revelado, la historia de un hombre que había sido un nazi, un verdugo, un traidor. Le conté la verdad que yo había descubierto en el ático, la verdad que había mantenido al pueblo en silencio durante 70 años. Mi padre, al oírme, no me miró con incredulidad. No me miró con rabia. Me miró con una mirada de resignación. Sus ojos, que antes estaban llenos de admiración por su padre, ahora estaban llenos de un dolor que yo no podía comprender. Lo sabía, susurró, su voz era un hilo. Siempre lo supe. El mundo se me vino encima. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué había mantenido la mentira? Mi padre, con una lágrima cayendo por su mejilla, me miró. Cuando la guerra terminó, dijo, su voz era un susurro. Él vino a casa, y me lo contó todo. Me contó su historia, la historia de un hombre que había sido un monstruo. Me contó que nos habían obligado a callar. Y yo, por miedo a que nos hicieran daño, me quedé en silencio. Mi padre no era solo un hijo que había creído en su padre. Era un cómplice. Un cómplice de la mentira que había mantenido al pueblo en silencio, a la que había permitido que un monstruo se convirtiera en un héroe. El nombre en el monumento, continuó, su voz era un hilo. El nombre, Jacques Dubois, no es el suyo. Es el nombre de un hombre que fue un verdadero héroe de la resistencia. Un hombre que mi padre mató. Mi padre, al final de la guerra, robó su nombre, su historia, su legado. Y yo, por miedo a que nos hiciera daño, me quedé en silencio. El monumento no es un monumento a un héroe. Es un monumento a la mentira. A la mentira que mi padre nos obligó a creer. A la mentira que nos salvó de la muerte. A la mentira que nos condenó a vivir en la sombra de un monstruo. La verdad se había revelado en su totalidad. El baúl, las fotos, el diario, todo era parte de un rompecabezas macabro que había tomado 70 años en resolverse. Mi abuelo, un hombre que se había robado la identidad de un héroe, había obligado a su propio hijo a vivir en la sombra de un monstruo. Y yo, ahora, me encontraba en la misma encrucijada. La pregunta ya no era si debía revelar la verdad. La pregunta era si debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo, o si debía revelar la verdad, y destruir el legado de un héroe, la fe de mi padre, la identidad de mi ciudad. La elección era mía, y en ese momento, el peso de la historia se hizo más pesado que nunca. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me miró. No lo hagas, hija. No lo hagas. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas lo que nos ha salvado. La súplica en su voz me heló la sangre. Él me estaba pidiendo que me convirtiera en un cómplice. Y yo, en mi soledad,
me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. La súplica de mi padre, no lo hagas, resonó en la quietud de la casa, un eco de la misma súplica que mi abuelo debió haber hecho a los habitantes del pueblo hace 70 años. Él, mi padre, me estaba pidiendo que me convirtiera en un cómplice, en una heredera del silencio. La carga de la verdad, que antes era solo de mi abuelo, se había extendido a mi padre, a la abuela de mi amiga, a un pueblo entero. La mentira era el cimiento de nuestra historia, y yo tenía en mis manos el martillo que podía derribarla. Pasé la noche en vela, el baúl con las fotos y el diario en el suelo de mi habitación. La historia que yo creía conocer, la historia de un hombre que se había redimido, se había desmoronado. Ahora era la historia de un monstruo que había robado la identidad de un héroe y había obligado a todo un pueblo a vivir en la sombra de su mentira. Y mi padre, el hombre que yo creía que era un faro de la verdad, era el guardián de la mentira. La mañana trajo consigo una claridad dolorosa. La confrontación con mi padre me había dejado en una encrucijada, pero también me había dado una pieza crucial del rompecabezas, el nombre real de mi abuelo, el nombre del hombre que había matado. El nombre del hombre cuyo legado había robado. Decidí que no podía seguir con la mentira. Tenía que encontrar la verdad que mi padre había ocultado, la verdad que mi abuelo había enterrado. Mi búsqueda me llevó a los archivos de la ciudad, un edificio antiguo en el centro del pueblo, no muy lejos del monumento. La ironía de buscar la verdad sobre un héroe en el lugar donde su mentira estaba grabada en piedra no me pasó desapercibida. Con el baúl en mis manos, me dirigí al archivo. El bibliotecario, un hombre de unos 70 años, con una memoria prodigiosa, me miró con curiosidad. Busco información sobre los héroes de la Resistencia, le dije. En particular, sobre Jacques Dubois. El bibliotecario, con una sonrisa en el rostro, me mostró el archivo. En él había un álbum de fotos, medallas, cartas. Las fotos eran de un hombre joven, valiente, con una mirada de determinación en los ojos. Era el rostro de un verdadero héroe. No era el rostro de mi abuelo. Pasé las páginas del álbum, y el dolor se hizo insoportable. Este era el hombre al que mi abuelo había matado, el hombre cuyo legado había robado, el hombre cuyo nombre estaba grabado en el monumento. Y en el fondo del archivo, encontré un documento. No era un documento de la guerra, sino un documento de la ciudad. Un registro de las familias de los héroes de la Resistencia. Lo abrí, y mi corazón se detuvo. En él, había una lista de los familiares de Jacques Dubois. Su esposa, sus hijos, y una hermana. El nombre de la hermana, Marie, me hizo dar un escalofrío. La abuela de mi mejor amiga se llamaba Marie. El mundo se me cayó encima. La abuela de mi mejor amiga no era solo una testigo, no era solo una cómplice. Era la hermana del hombre que mi abuelo había matado. Su silencio no era solo por miedo, era por el dolor, por la humillación de saber que su hermano, el verdadero héroe, había sido olvidado, y que su asesino, mi abuelo, era venerado como un dios. Mi padre, mi abuelo, la abuela de mi amiga, el pueblo entero, todos eran parte de un rompecabezas macabro que había tomado 70 años en resolverse. La mentira no era solo la mentira de mi abuelo. Era la mentira de una familia, de un pueblo, de una historia que había sido reescrita. Y ahora, yo, la nieta de un monstruo, tenía en mis manos la prueba. La prueba que podía destruir el legado de un héroe, la fe de mi padre, la identidad de mi ciudad, pero que también podía liberar a un pueblo de la mentira. La revelación de que la abuela de mi mejor amiga era la hermana del verdadero Jacques Dubois me golpeó como un rayo. No era solo una testigo, sino la víctima de un doble crimen, la muerte de su hermano y el robo de su identidad. Su silencio, un peso que había cargado durante 70 años, ya no era solo por miedo, sino por una herida profunda que nunca había cicatrizado. El legado de mi abuelo, el héroe de la Resistencia, se había construido sobre la tumba de un hombre real. Con el baúl en una mano y el archivo en la otra, regresé a la casa de la abuela de mi amiga. Entré sin llamar. La encontré en su silla de ruedas, con la mirada perdida en la ventana, un fantasma de la mujer que había sido. Me senté frente a ella, con el baúl en el suelo, y le mostré la foto del archivo. La foto del verdadero Jacques Dubois. Su hermano. La abuela de mi amiga, al ver la foto, no dijo nada. Sus ojos se posaron en el rostro de su hermano, y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. Lo sabía, susurró, su voz era un hilo. Sabía que un día, alguien encontraría la verdad. ¿Por qué no dijo nada?, le pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué dejó que mi abuelo se saliera con la suya? ¿Por qué dejó que su hermano fuera olvidado? La abuela de mi amiga me contó una historia que me heló la sangre. Tu abuelo de mentira, me amenazó, dijo, su voz era un susurro.
Me dijo que si decía algo, me mataría a mí y a mi familia. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi familia, de perderlo todo. Y me quedé en silencio. Pero él, mi hermano, él no era un monstruo. Él era un héroe. Y tu abuelo de mentira, lo mató, y le robó su nombre, su historia, su vida. Y yo lo dejé. Lo dejé para salvarme a mí misma. El peso de la historia, la traición, el dolor, todo se hizo insoportable. Mi abuelo no solo había matado a un hombre, sino que había obligado a su hermana a vivir con la culpa de un silencio que la había consumido. Y mi padre, que había sido un cómplice silencioso, había heredado esa culpa, esa carga. Me levanté, con el baúl en la mano, y me dirigí al centro de la ciudad. El sol de la tarde iluminaba el monumento, y el nombre de Jack Dubois, el nombre de un hombre que yo creía conocer, me golpeó con una fuerza abrumadora. El monumento no era un faro de la historia. Era un faro de la mentira. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Hija, dijo, su voz era un susurro. He visto lo que has hecho. He visto que has ido a los archivos. Te lo ruego, no lo hagas. No destruyas lo que hemos construido. No destruyas la mentira que nos ha salvado. La súplica en su voz me heló la sangre. No era la súplica de un padre. Era la súplica de un cómplice. Y en ese momento, supe que mi decisión no era solo sobre mi abuelo, sino sobre mi padre, sobre la abuela de mi amiga, sobre un pueblo entero. Y la pregunta que me torturaba, era si debía destruir el legado de un héroe, la fe de mi padre, la identidad de mi ciudad, o si debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La llamada de mi padre, una súplica desesperada por preservar la mentira, fue la última pieza del rompecabezas. Me estaba pidiendo que me convirtiera en un cómplice, que dejara que la tumba de un héroe real fuera la base de la mentira de mi abuelo. Pero la verdad ya no era solo mía. La abuela de mi amiga, la hermana del hombre asesinado, había roto su silencio. Mi padre había confesado. El peso de la historia ya no podía ser soportado por una sola persona. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. El baúl, las fotos, el diario, el archivo del verdadero Jack Dubois, todas eran pruebas irrefutables. Subí las escaleras del monumento. El mármol frío bajo mis pies era un recordatorio constante de la mentira que había crecido allí. En la cima, el nombre de mi abuelo, Jack Dubois, brillaba bajo la luz del sol. El héroe que mi ciudad veneraba era, en realidad, un fantasma, un monstruo que había robado la vida de otro. No podía simplemente mostrar las pruebas. Tenía que hacerlo de una forma que no dejara lugar a dudas. Tenía que hacerlo de una forma que no solo expusiera a mi abuelo, sino que también honrara al verdadero héroe. Y, lo más importante, tenía que hacerlo de una forma que liberara a mi pueblo del silencio que los había consumido durante 70 años. Me dirigí a la plaza. El lugar estaba lleno de gente, de turistas que miraban el monumento con admiración, de niños que jugaban a su sombra. Me paré en la base del monumento, con el baúl en mis manos, y con una voz que apenas reconocí como mía, grité: «Este no es un monumento a un héroe. Este es un monumento a una mentira». El silencio que siguió fue absoluto. La gente se detuvo, sus miradas se posaron en mí. Mi padre, que había corrido a la plaza, me miró con una expresión de dolor. Y la abuela de mi amiga, en su silla de ruedas, me miró con una mirada de gratitud. Con lágrimas en los ojos, abrí el baúl. Saqué las fotos de mi abuelo en el uniforme de las SS. Las fotos de él, sonriendo, junto a los prisioneros. Saqué el diario, el registro de su locura, de su culpa, de su arrepentimiento. Y saqué el archivo del verdadero Jack Dubois, el archivo de un hombre valiente, de un hombre que había dado su vida por su país. El caos se desató. La gente gritaba, se empujaba, con la mirada de terror y de incredulidad en sus rostros. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me miró, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos una mezcla de dolor y de orgullo. Él me había pedido que me quedara en silencio, pero en el fondo, sabía que estaba haciendo lo correcto. La verdad de mi abuelo, la verdad de un monstruo, se había revelado. Pero la historia no termina aquí. Mi padre, al ver que la verdad había salido a la luz, tomó el micrófono de un periodista. Mi padre, el hombre que ustedes veneran, no era un héroe. Él era un traidor. Pero el verdadero Jack Dubois, el hombre que él mató, el hombre cuyo nombre robó, ese sí era un héroe. Él era un hombre que dio su vida por su país, por su pueblo. La verdad del verdadero héroe, se había revelado. Mi abuelo no había sido un héroe.
Pero su muerte, la verdad de su muerte, había dado a luz a un héroe. Y yo, su nieta, no había destruido el legado de un héroe. Lo había liberado. Y ahora, con la verdad saliendo a la luz, con el pueblo de luto por la mentira, con el monumento a un hombre que no había existido, me di cuenta de que el verdadero heroísmo no era el que se escondía en la sombra, sino el que se revelaba a la luz, el que se honraba en la memoria. Y yo, la nieta de un monstruo, había honrado al verdadero héroe, al verdadero Jack Dubois, al hombre que mi abuelo había matado.